Bienvenidos todos al Draw My Life del Atlético de Madrid. Como la historia de este club es centenaria, este Draw My Life hablará entre dos fechas significativas: la marcha de nuestro niño Fernando Torres y su regreso. En 2007, nuestro niño tuvo que marcharse para que llegaran jugadores de gran nivel, como por ejemplo Simao y Forlán. Y tras muchos años, volvíamos a nuestro sitio, la Champions League. Pero fuimos eliminados en octavos de final frente al Oporto, así que tuvimos que conformarnos con la primera edición de la Europa League. Y tras pasar varias eliminatorias muy duras, llegó el partido clave, la semifinal contra el Liverpool. Tras ganar en casa 1-0, llegamos a Anfield, donde los Reds nos llevaron a prórroga con un gol de Aquilani. Y a los 5 minutos en la prórroga encajamos el segundo y todas nuestras esperanzas se desvanecieron. Pero a 2 minutos del final, un Reyes estelar puso un balón en la bota de Diego Forlán, que metió el gol que nos llevaba a la final de Hamburgo. La final, en principio, era contra un rival sencillo, el Fulham. De hecho, en la primera parte, Diego Forlán hizo el primero. La cosa se torció pronto. A los pocos minutos se empató el Fulham y la final se puso cuesta arriba. Tras una segunda parte igualada, el Atlético de Madrid se la volvería a jugar en la prórroga. 48 años después, el Atlético de Madrid, con un gol del uruguayo, volvería a levantar un título europeo. El Atleti sonreía. Ese mismo año, el Atleti llegaba favorito a la final de Copa del Rey contra el Sevilla. Pero el fútbol nos volvió a castigar, ya que perdimos 2-0. Tras el partido, los aficionados atléticos se mantuvieron en el campo animando a su equipo. Fue increíble. Eso demostró la afición que tenemos. Y ese mismo verano, el Atleti, realizando un gran partido contra el campeón de la Champions, el Inter de Milán, conquistaría la Supercopa de Europa. Y tras la marcha de jugadores insignias como Agüero, Simao, Falusi, Forlán o por ejemplo De Gea, llegaron otros jugadores que harían historia en el club, como Gavi, Adrián, Arda Turán, Courtois o Falcao. También se marchó un entrenador muy querido por la afición, Quique Sánchez Flores. Y llegó otro, Gregorio Manzano, el cual no estaría a la altura de lo que se esperaba del equipo. Fue destituido tras la eliminación contra el Albacete en Copa del Rey y llegó la revolución, el hombre que lo cambiaría todo, el Cholo Simeone. En su primera temporada demostró que su único método de trabajo era el esfuerzo y la constancia. Levantó un equipo que en Liga estaba mermado y vimos cómo el Atleti arrasaba en sus eliminatorias de la Europa League, con los zizás de Adrián y los golazos de Radamel Falcao. Llegamos a la final de Bucarest contra un rival fortísimo que estaba haciendo un temporadón, el Athletic Club de Bilbao. Las finales no se juegan, se ganan. Eso decía el Cholo, y eso hicimos, ganar la segunda Europa League del Atlético de Madrid. Y como ya hiciéramos antaño, volvimos a disputar la Supercopa de Europa ante el Chelsea, donde dimos un baño de fútbol al campeón de la Champions, con un hat-trick de nuestra estrella, Radamel Falcao. El Atleti no paraba de ganar títulos europeos. Llegó la Liga de 2013, con un Atleti imparable, llegando a quedar tercero en la clasificación después de tantos años. Aunque esa temporada será recordada por otra cosa: la final de Copa frente al eterno rival en su estadio. 14 años sin ganar al Real Madrid, era mucho tiempo ya, y el partido para colmo se puso cuesta arriba enseguida, con un gol de Cristiano Ronaldo. Parecía que la historia no iba a cambiar. Pero el Atleti se levantó pronto y marcó un gol que más tarde nos llevaría a una prórroga de infarto. El Real Madrid jugaba en su casa y parecía claro favorito, hasta que Coque centró ese balón.
Miranda rompió la historia de tantos años con un cabezazo y nos hizo campeones de Copa. El Atlético de Madrid daba un golpe en la mesa. La temporada del 2014, la temporada del partido a partido, del creer hasta vencer, del cholismo. ¡Ja! Se nos fue Falcao, sí, pero vino todo un campeón del mundo, David Villa. Parecía que venía a retirarse al Atlético de Madrid, ¿eh? El arranque liguero fue bestial, encadenando 8 victorias consecutivas y acabando la primera vuelta empatado a puntos con el Barça. Y en Champions éramos imparables. Pero el 1 de febrero de 2014, la tragedia atizó al Atlético de Madrid y al fútbol español. Luis Aragonés murió a los 75 años de edad a causa de una leucemia. Todos recordamos ese silencio hasta el minuto 8. Lejos de venirse abajo el equipo, desde ese día empezamos a jugar con 12. Partido a partido ganaríamos a todos los grandes de nuestra liga en su estadio. Valencia, Real Madrid, Bilbao, Sevilla. Y llegaría el partido final. El Atlético de Madrid llegaba al último partido de liga en el Camp Nou, con posibilidades de ganarla, al igual que ellos, aunque a nosotros nos valía el empate. Ni la mayor tragedia escrita por Shakespeare era comparable a lo que sucedió esa tarde en el inicio de partido. Un gol imposible de Alexis Sánchez, lesión de Diego Costa, lesión de Arda Turán, estrellas del Atlético de Madrid que se marchaban al banco entre lágrimas. Para colmo, el Camp Nou estaba volcado con su equipo. No nos lo podríamos creer. El Cholo les inyectó motivación en el vestuario, con un «Créanme muchachos, estamos mejor que ellos. Y si les hacemos un gol, ellos no lo van a levantar». Gavi centró ese córner, sí, pero no lo remató solo Godín. Él no estaba solo en ese salto. Rematamos todos los atléticos, desde niños hasta ancianos. Rematamos todos los que llevamos años esperando en segunda división, esperando volver a ser grandes. Rematamos todos los que estábamos en nuestras casas mordiéndonos las uñas, en los bares, en las calles. Todos saltamos y metimos ese gol. La liga era nuestra. Lisboa. Llegábamos a la final de la Champions después de eliminar al Chelsea en Londres con un partidazo. Y en Lisboa nos esperaba el Real Madrid, buscando la 10ª. El partido, para variar, empezó mal, con Diego Costa marchándose por lesión. Aunque después de esto, el faraón Diego Godín haría el primero de la noche. El Atleti soñaba con su primera Copa de Europa. Solo los más grandes pueden alcanzar la victoria más hermosa junto a la más cruel de las derrotas. Y eso sucedió. Esa noche Sergio Ramos haría el empate cuando el partido agonizaba, al igual que los jugadores atléticos, que físicamente estaban machacados. Perdimos esa final, sí, pero los atléticos seguimos pensando que llegará. Tarde o temprano, pero llegará. La temporada del 2015 comenzó con una Supercopa de España, ganada al Real Madrid. Algunos seguían recordando la final de Lisboa, nosotros a lo nuestro, partido a partido. Y en enero de esa temporada volvería el hijo pródigo, nuestro amor platónico, nuestro niño. Fernando Torres volvía a la que era su casa. Pero no vino a casa solo. Champions, 2 Eurocopas, un Mundial, una Europa League y, por supuesto, nuestra presencia. Llenó el estadio en su presentación. Él ganó títulos con su marcha y nosotros también. Ahora hay que unir las dos cosas. Y hasta aquí el Draw My Life del Atlético de Madrid. Recordad, atléticos, nunca dejéis de creer.